Ok, hola a todos y bienvenidos a capítulo Soporte para pacientes y familiares de mieloma múltiple, presentado por el programa Myeloma Crowd Community por HealthTree. Esta tarde escucharemos al doctor Miguel Herrera, que les presentaremos formalmente en un momento. Yo me llamo Adri o Adriana y soy la responsable de la Myeloma Crowd Community. Les agradezco su apoyo y su participación aquí. La sesión de hoy será grabada. La grabación junto con las diapositivas se enviarán a todos los inscritos en las 48 horas siguientes a la conclusión del evento. Me gustaría dar las gracias a nuestros patrocinadores, sin las cuales esto no habría sido posible. Bristol Myers Squibb, Takeda Oncology, Karyopharm Therapeutics, Adaptive Biotechnologies, Oncopeptides, Janssen Oncology, AbbVie, Sanofi, Amgen Oncology y Genentech. Queremos presentar la agenda de nuestro evento hoy. Mis introducciones se terminan ahorita y paso la palabra a Ana Sahagún, nuestra directora de participación de los pacientes y validación de datos. Ella presentará más información sobre nuestra fundación Myeloma Crowd por HealthTree y entonces nuestro compañero Felipe presentará a nuestro orador principal, el doctor Miguel Herrera. Doctor Herrera presentará sobre el diagnóstico y cuáles pruebas son importantes para determinar el estatus y el tratamiento para su enfermedad. Después de que él haya terminado, abrimos la sesión para aceptar preguntas de nuestros espectadores tanto en Zoom como en nuestra página de Facebook. La página es Comunidad de Mieloma Múltiple por HealthTree. Si está viéndonos ahí, hola y gracias por venir. Y Ana, pues el tiempo es ahora tuyo. Hola Audrey, muchas gracias. Hola a todos. Estamos muy felices de tenerlos aquí. Yo les quiero platicar muy rápido sobre qué es Myeloma Crowd by HealthTree. Es una fundación que nace en Estados Unidos a partir de que una paciente es diagnosticada con mieloma múltiple y se da cuenta de lo complejo de la enfermedad y de cómo hay lecturas en todas partes por internet, pero nada es muy claro. Ella lo que quiere, o sea, el objetivo que quiso lograr en ese momento es educar a los pacientes y crear recursos gratuitos para los pacientes de mieloma múltiple para que todo el transcurso de su enfermedad puedan tener ayuda y puedan estar acompañados. Por el momento, los recursos que tenemos, la mayoría están en inglés, pero bueno, nuestro amor a Latinoamérica es muy grande y hemos decidido comenzar con diferentes eventos en español y pues esperemos muy pronto empezar a traducir los recursos que tenemos. Uno de los programas que más me gusta es CureHub. Es una plataforma donde el paciente puede meter todos sus datos y darle seguimiento a sus laboratoriales y así poder llevar bien el mieloma y cómo va el progreso de la enfermedad. Nosotros podemos ayudarles en español, aunque muchas cosas de la página internet aún no están en el idioma. Con mucho gusto podemos ayudar por teléfono en español. Como nuestro número es un 800 de Estados Unidos, ustedes pueden mandarnos un correo a soporte@healthtree.org, como está en la imagen, y con mucho gusto nosotros podemos ofrecerles una llamada a la hora que ustedes más les convenga. Todos nuestros recursos son gratuitos, no tienen ningún costo y nuestro único objetivo es ayudarles en el transcurso de la enfermedad, ya sea que ustedes sean pacientes o cuidadores de pacientes. Sin más, le doy la palabra al doctor Felipe para que nos presente a nuestro orador de hoy. Buenas tardes, Ana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo les voy a platicar un poco sobre el doctor Miguel Herrera.
El doctor Miguel Herrera es un médico hematólogo graduado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es fundador del Centro Hematológico Hope en San Luis Potosí. Asimismo, el doctor Herrera es secretario general de la Sociedad Internacional de Hematología para el continente americano. En el 2021, el doctor Herrera se credencializó dentro del programa de trasplantes del Hospital Puerta de Hierro Andares y Hospital Puerta de Hierro Sur de la ciudad de Guadalajara. De igual manera, para el Hospital Infantil Teletón de Oncología en Querétaro. Entonces, con ustedes, el doctor Miguel Herrera. Muchas gracias por la presentación. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a empezar a compartir la presentación. Ahí me pueden confirmar si pueden ver las diapositivas. Sí. Perfecto. Bueno, pues buena tarde a todos. Bienvenidos a esta plática que esperemos deseamos de mucha utilidad. Frecuentemente los médicos y sobre todo a veces los hematólogos manejamos cierto vocabulario que es un poco complicado entender, ya que son muchas cosas a nivel molecular, a nivel genético, que de repente dices, bueno, Dios, aparte de que estoy enfermo y me siento mal, todavía entender el idioma del médico me es un poco complicado y los estudios todavía nombres raros y los medicamentos todavía nombres un poco más raros. Entonces, a veces solo es cuestión de familiarizarnos con estos términos y entender de dónde vienen para entender un poquito más al doctor y así poder interactuar con mayor facilidad. Esta plática tiene la intención justamente de ayudarles a que entiendan un poquito más este tipo de lenguaje y saber cuando nos piden algunas pruebas que sirven de diagnóstico exactamente a qué se está refiriendo nuestro médico. Vamos a pasar. Esta la voy a pasar. De todas formas, mis datos, tanto mi correo como en redes sociales, nos pueden encontrar en el Centro Hematológico Hope, tanto en Facebook como en Instagram. Mis conflictos de interés están aquí señalados. Bueno, actualmente en la parte académica como secretario general de la ISH. Hasta el 2020 fui empleado para Janssen en la parte de México y como speaker de Novartis en su vía de Sandoz. La agenda que vamos a revisar el día de hoy son 3 puntos básicos. El primero son conceptos básicos, historia natural del mieloma y los criterios diagnósticos. Recordemos que esta parte de la concientización de la enfermedad en Estados Unidos y gran parte del mundo se hace en marzo. Sin embargo, en México, septiembre es un mes muy importante para el mieloma. Entonces, ya que estamos en vísperas de entrar a septiembre, pues qué mejor que empezar a hablar del mieloma desde finales de agosto. Algo que es muy importante que yo les recalco a mis pacientes, me dicen, oye, doctor, ¿y esto cuando ya tienen el diagnóstico, doctor, y lo pude haber detectado antes? Y la respuesta es, posiblemente sí. Y me dicen, bueno, ¿y qué debía haber hecho? ¿Qué pude haber hecho? Y la respuesta es hacer estudios de laboratorio que nos pudieron haber identificado tu enfermedad en una etapa más temprana. Y luego me dicen, bueno, ¿y qué estudios? Bueno, son varios estudios y aquí voy a poner algún ejemplo. Voy a intentar pintar. Aquí está. La historia del mieloma es que existe una etapa que se llama premieloma y así le vamos a llamar para fines prácticos y comunes. En términos médicos, nosotros le llamamos MGOS, que son iniciales que traducidas al español es gamopatía monoclonal de origen indeterminado. Y ahí es donde empieza esta situación de, doctor, ¿qué me está diciendo? Gamopatía, ¿qué es eso? Monoclonal, ¿qué es eso? Origen indeterminado, o sea, es muy raro. Para fines comunes se va a llamar un premieloma. Y luego viene otra etapa que se llama smaller mieloma, que es como un mieloma indolente, y también otra vez términos. Pues esto no es más que traducido como un mieloma incompleto. ¿Y por qué incompleto? Porque no tiene todos los síntomas del mieloma. Y ya viene después lo que se llama mieloma completo, que técnicamente se llama mieloma. Y si ustedes pueden ver en esta imagen, no es más que en la etapa de premieloma,
esta es la célula madre, la célula madre del mieloma, la célula madre que está mal y tiene, digamos, poquitas hijas, es decir, hay poquitita enfermedad. Cuando ya es un mieloma incompleto, ya existe un poquito más de hijas y cuando ya estamos en la etapa de mieloma, bueno, la cantidad de células malas, pues obviamente es mucho. Entonces, si un paciente llega en esta etapa y me pregunta, doctor, ¿pude haberlo identificado? Pues la respuesta es posiblemente sí. Posiblemente si hubiera acudido a consulta y hacerse una electroforesis de proteínas 1, 2, 3, 5 años antes, lo hubiéramos detectado en una etapa de mieloma incompleto y posiblemente si hubiera ido a consulta 5 o 10 años antes, hubiéramos podido identificarlo en una etapa de premieloma. No todos los mielomas tienen esta etapa de premieloma, mieloma incompleto, mieloma completo. No son todos, pero una gran proporción de ellos sí tienen esta evolución. Entonces, entendiendo esta parte, tenemos que tener ciertos conceptos básicos o las bases para entender este diálogo de pruebas diagnósticas. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es decir, bueno, ¿qué es una inmunoglobulina? ¿Cuántos tipos de inmunoglobulina existen? ¿Y qué es una célula plasmática que es tan famosa en el mieloma? Vamos a poner este video, que esperemos no tener complicaciones para que arranque. En este video lo que vamos a ver, pues es un vaso sanguíneo que están corriendo las células rojas, las células blancas, y vamos a hacer un acercamiento a algo muy importante. Esto que están viendo en pantalla es una bacteria que se va a unir a las células del tejido. Se va a unir y va a empezar a causar daño. Y así va a haber varias bacterias que están causando daño. Y después van a empezar a aparecer pues, la defensa. ¿Y qué son esas defensas? Esas cosas que parecen unos palitos en forma de Y son los anticuerpos o inmunoglobulinas que se fijan, ya impidieron que se uniera la célula y va y se la presenta a esta célula que se la comió, que es nuestra célula de la defensa. Entonces, si nosotros interpretamos este video, que es muy interesante, las inmunoglobulinas nos ayudan ¿de qué forma? Identificando las células malas y diciéndole a nuestras defensas, al policía, así, policía, este es el malo, entonces a ese es al que tienes que sacar de mi cuerpo. Una vez entendido esto, tenemos que saber que la palabra anticuerpo, inmunoglobulinas, es lo mismo, es una forma diferente de llamarle a estas formas de defensa del cuerpo y que en el mieloma, estos anticuerpos o inmunoglobulinas, cuando son producidos por la célula mala, por la célula cancerosa, le decimos proteína M, es decir, la proteína monoclonal, que más adelante les diré por qué monoclonal. Entonces, para fines prácticos, cuando hablamos de proteína M, en realidad nos estamos refiriendo a anticuerpos o inmunoglobulinas que produce la célula mala. Viene la siguiente pregunta. Bueno, ¿y cuántos tipos de inmunoglobulina tenemos? Tenemos 5 tipos de inmunoglobulina. En la Facultad de Medicina, cuando nos hacían examen sobre esto, algunos maestros nos decían, bueno, para que no se les olvide cuántos tipos de inmunoglobulina son, apréndanse una mnemotecnia, que es la G, la A, la M, la D y la E. Que si los juntamos es GAMDE. G, M, D y E. GAMDE. Entonces, cuando dicen, ay, ¿cuántos tipos de inmunoglobulina son? Es GAMDE, 5. Ok. Y de esos 5 tipos de inmunoglobulina, cada una tiene una función. Son estas cositas que se veían como Y. Hay 5 tipos diferentes en el cuerpo y sirven para defendernos principalmente. De estas 5, quiero que se concentren en 2 principales, que es la G y la A. ¿Por qué estas 2? Porque la mayor parte de los mielomas van a ser de tipo G, es decir, las inmunoglobulinas que van a producir las células del mieloma son G o son A. Por eso es importante que recuerden estas 2. Y vamos a la actora principal del mieloma, la célula plasmática. La célula plasmática no es más que un subtipo de defensa. Yo siempre le digo a los pacientes, es como
una célula que está, la célula madre, y luego una de sus hijas la va a mandar a kinder, secundaria, universidad, y luego va a hacer un doctorado. La célula plasmática es una célula que llegó al doctorado, es una célula muy especializada, hablando en términos técnicos, es un linfocito B que fue estudiando más que plasmática, y que la característica de la célula plasmática, ¿cuál es? Que produce anticuerpos, es decir, es la única célula que es capaz de producir y secretar, como lo ven en esa imagen, estas inmunoglobulinas, estas formas de Y, tanto G, A, M, D o E, las GAMDE, y que obviamente cuando esta célula plasmática, de ser una plasmática buena, se vuelve una célula plasmática mala, pues va a producir anticuerpos malos, a los que les llamamos proteína monoclonal. Entonces, si lo vemos en una imagen, pues si imaginamos que esta es la célula plasmática mala, pues todas estas situaciones verdes, estos anticuerpos, estas inmunoglobulinas, es toda la cantidad de inmunoglobulinas que secreta esa célula mala, y millones, muchos, y eso se le llama proteína monoclonal, que podrá ser en la mayoría de los casos IgG o IgA. Por eso es que de repente le pueden decir, el doctor le puede decir, doctor, al paciente, su mieloma es un mieloma IgG. Entonces te puedes quedar así, IgG, ¿qué es eso? Bueno, el doctor lo que está diciendo es que las células plasmáticas malas que tiene ese paciente secretan anticuerpos que son principalmente del subtipo IgG. O a lo mejor otro paciente dice, sus células plasmáticas malas secretan este tipo de inmunoglobulina anticuerpo que es malo, pero es de subtipo IgA. ¿Puede haber de los dos en un paciente? Sí, aunque eso es muy raro. Casi siempre o es G o es A. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ya vimos que hay inmunoglobulinas y que tal vez un paciente puede ser IgG o IgA. Y luego viene una situación que dicen, cadenas ligeras, Dios santo, ¿qué es eso? Bueno, cada inmunoglobulina tiene algo que se llama cadena pesada, que es esta que está grande, y es pesada porque aquí es más larga, y si hay una pesada, pues hay una ligera. Entonces, una inmunoglobulina o un anticuerpo va a tener dos partes, la parte pesada y la parte ligera. Cuando mandamos cuantificar las cadenas ligeras libres en suero, lo que queremos cuantificar es cuánto de este pedacito está secretando la célula plasmática mala. Y eso lo que nos va a ayudar es a saber cuánto está secretando de enfermedad. O si ya paramos la producción de células plasmáticas, es decir, ya las eliminamos porque dimos tratamiento, entonces la cantidad de cadenas ligeras cae. ¿De acuerdo? Las cadenas pesadas son las que se llaman M, D o E, que para fines prácticos recordemos que es A o G. Pero las cadenas ligeras pueden ser kappa o lambda, es decir, puede ser una combinación que le digan, el mieloma que usted tiene es un mieloma IgG kappa. Quiere decir que las proteínas que están produciendo son de IgG y que la cadena ligera es kappa. O puede ser IgG o lambda. Puede ser kappa y lambda, para fines prácticos no. O es IgG kappa o es IgG lambda. O al contrario, es IgA kappa o IgA lambda. Como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, un paciente puede tener la opción de que sea el mieloma IgG kappa o lambda o IgA kappa o lambda, como lo acabamos de mencionar. ¿Cómo sé si el mieloma es IgG o es IgA? Bueno, hay que mandar a hacer un estudio de laboratorio que se toma en sangre periférica, que se llama electroforesis de proteínas. Y es esta grafiquita que frecuentemente los pacientes que ya tienen mieloma, pues van a ver que les mandan a hacer esta gráfica y dicen, bueno, ¿qué es esto? Y simplemente es un estudio de laboratorio en donde la principal región que nos interesa es la región que nosotros le decimos de las gamas. ¿Y gamas por qué? Pues porque ahí las inmunoglobulinas G son las que van a ser cuantificados en esta parte.
De tal forma, como lo veremos en las diapositivas más adelante, que si un paciente tiene inmunoglobulinas normales, pues va a tener esta curva como está aquí, una curva bajita. Pero si ese paciente tiene mieloma y las células del mieloma están produciendo mucha IgG, entonces en lugar de ver esta curva así, vamos a ver una curva muy alta. Y es cuando nosotros nos damos cuenta que esa es la proteína monoclonal que le llamamos. De tal forma que cuando se diagnostica un paciente puede estar a este nivel, pero ya después de que demos tratamiento, a lo mejor la curva se bajó a este nivel y ya cuando decimos que desapareció es porque la curva vuelve a ser normal. Es decir, ya desaparecieron toda esa producción de anticuerpos anormales que causa la célula plasmática mala. Y como lo vemos aquí ejemplificado, a la izquierda una electroforesis normal, una curva de gamas chiquitas, o sea, una cantidad de inmunoglobulinas chiquitas, y a la derecha una cantidad enorme de gamma globulina, que eso es cuando hacemos el diagnóstico. Entonces, todo paciente con sospecha de mieloma múltiple se le tiene que mandar a hacer una electroforesis de proteínas, eso se hace de sangre periférica y, bueno, después, para saber si esas IgG están siendo producidas por las células malas y para identificar qué tipo de cadena ligera tienen, si es kappa o lambda, entonces se le manda a hacer el estudio que se llama inmunofijación. Este es el estudio de inmunofijación y dices, bueno, ahí yo solo veo manchas. Bueno, vamos a identificarlos más o menos. Esta es la cadena pesada G, o sea, IgG. Esta es la cadena pesada A, ¿de acuerdo? Esta es la cadena pesada M. Esta es la cadena ligera kappa, la cadena ligera lambda. Donde marque es donde va a hacer. Por ejemplo, este paciente, si se fijan, marca mucho aquí. Quiere decir que este paciente tiene un mieloma con una cadena pesada IgA. Entonces decimos, este paciente tiene IgA. Y luego la pregunta ¿es kappa o es lambda? Como está marcado aquí, esta cadena pesada es kappa. Entonces, este paciente tiene un mieloma que es IgA kappa. Y así para eso nos sirve la inmunofijación, que va de la mano con la electroforesis. Vamos a pasar a la siguiente. Perfecto. Esta diapositiva es de las que más me gustan y me gusta mucho porque en una sola diapositiva podemos ver la evolución de los pacientes. Es decir, imaginemos un paciente que tiene al día de hoy 30 años y llega a la consulta porque en su trabajo le hicieron laboratorios y algún médico dijo, hazte una electroforesis de proteínas y salió anormal. La mandan con el hematólogo y entonces ya después nos dice, doctor, me mandan porque salí mal en un estudio. Y resulta que tiene alto el nivel de inmunoglobulinas, es decir, la electroforesis está alta, pero no tiene ningún otro síntoma. Ese paciente va a ser catalogado en esta etapa, la gamopatía monoclonal de origen indeterminado. Es decir, le vamos a decir, mira, sí tienes aumento de proteínas anormales, que son las inmunoglobulinas, pero no tienes ninguna otra situación, estás asintomático. Lo único que hay que hacer es estarte vigilando en la consulta y estar haciendo niveles de inmunoglobulinas en la electroforesis de proteínas cada cierto tiempo, a veces cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de la situación. Y de repente ese paciente de 30 años, después del seguimiento, cuando tiene 40 años, que estamos en esta etapa, lo diagnosticamos con algo que se llama mieloma múltiple indolente. Es decir, la cantidad de inmunoglobulinas ya aumentó más y sigue sin tener síntomas, pero ahora la cantidad ya es muy alta de inmunoglobulinas. Entonces le decimos, ¿sabes qué? Tienes un mieloma indolente, es decir, un mieloma que está incompleto, y incompleto, recordemos, es porque todavía no tiene los síntomas que tiene normalmente el mieloma. Después de un tiempo, le tomamos estudios y pasa algo a una categoría que se llama high risk, es decir, un mieloma indolente de alto riesgo. Es un mieloma
que ya está a punto de convertirse en mieloma completo, pero lo identificamos antes. A esos pacientes ahora hay estudios que se les empieza a dar tratamiento para que el mieloma no se destape completamente, que no se active inmediatamente y que tardemos de retrasarlo. Pero ¿qué pasa si el paciente de 30 años pasó de 30, luego a los 40, luego a los 45 y llega a los 50 años y nunca se dio cuenta de que tenía estas alteraciones y llega hasta algo que conocemos tradicionalmente como mieloma activo? Es decir, es un mieloma que ya tiene más carga tumoral, que ya tiene más daño a enfermedad, pero que tal vez todavía apenas tiene poquito daño. ¿Qué pasa si ese mieloma llega tal cual a lo que ya conocemos los criterios CRAB que vamos a ver más adelante? Aquí ya es un mieloma que ya hizo mucho daño a la columna, que ya tiene mucho dolor óseo, que ya tiene alteraciones en el riñón, o sea, ya es una etapa un tanto tardía. Y no tardía porque no haya nada que hacer, sino tardía en el sentido de que ojalá ese paciente se hubiera dado cuenta y hubiera llegado desde acá. Entonces, mucho el trabajo que está haciendo la Fundación HealthTree y que nosotros tenemos la obligación moral como hematólogos es hacer este tipo de pláticas para informar que hay ciertas enfermedades malignas como el mieloma que se pueden detectar tempranamente y a veces pueden ser muchos años antes, y ahora con las nuevas tecnologías pudiéramos incluso dar tratamiento muy temprano, tal vez a esta etapa del mieloma indolente de alto riesgo, en donde pudiéramos retrasar la aparición y que no llegaran pacientes como a veces nos llegan en silla de ruedas, sin poder caminar, ya con mucha lesión. Entonces, ese es uno de los mensajes clave que quiero que se lleven a casa, de decir, si hay forma de detectar temprano. El hecho de que ya lo detecten en CREAP no quiere decir que no hay nada que hacer. No, sí, hay mucho que hacer y actualmente la tecnología en tratamientos es bastante buena, pero bueno, busquemos siempre hacer, no tener que llegar a esos términos. Algo que les quiero comentar es que el mieloma múltiple es una de tantas enfermedades que causa la célula plasmática cuando se enferma. Y esto es meramente con fines informativos. La misma célula plasmática puede causar algo que se llama amiloidosis primaria, puede causar algo que es un plasmocitoma solitario y muchas otras cosas. Entonces, esta diapositiva tiene la intención simplemente de decirles que la célula plasmática como actor principal puede salir en varias películas y en unas puede ser muy villano y en otras no tanto y en otras poquito y en otras más o menos. Entonces, esta célula plasmática definitivamente pues nos causa muchas cosas. ¿Cómo podemos diferenciar si un paciente está en la etapa de gamopatía o está en la etapa de mieloma indolente o si ya está en la etapa muy activa? Pues definitivamente con estudios de laboratorio que son 3 básicos, que es electroforesis de proteínas en suero, inmunofijación y cadenas ligeras libres en suero. Estos 3 estudios son básicos para hacerse, son de sangre periférica, no hay que hacer un procedimiento especial. En muchos de los laboratorios se pueden realizar y están muy a la mano, no son excesivamente costosos, entonces yo creo que es algo que se puede hacer. Por ejemplo, en algunos países, la electroforesis de proteínas, que es esta primera, es parte de lo que le llaman check-ups, es decir, cuando van, doctor, pues yo quiero hacerme un chequeo nada más, pues porque para ver que todo esté bien, tiene que haber una electroforesis de proteínas. Y ojalá que en el país, hablando de México y Latinoamérica, adoptemos la electroforesis de proteínas como uno de los estudios que sí o sí se tienen que hacer a partir de los 30 años. De los 30 años hacia arriba, cada año idealmente deberemos de hacer una electroforesis de proteínas para captar a los pacientes justamente cuando estén en la etapa de gamopatía monoclonal. Viene el siguiente estudio. Doctor, es que a mí me mandaron a hacer un aspirado y una biopsia de médula ósea. Bueno, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Si ya tengo la electroforesis y ya sé que es IgG kappa o IgG lambda, pues ¿para qué el aspirado? Bueno, el aspirado, recordemos que es un procedimiento que es invasivo. Invasivo se refiere a que, bueno, hay que inyectar, en este caso, como pueden ver, se hace en lo que es la cresta ilíaca y hay que atravesar el hueso. El hueso tiene una parte muy sólida que se llama cortical
Entonces, cuando uno toma el aspirado y biopsia, introduce una aguja como esta, que habitualmente se llama Hamshidi. Es una aguja que va a pasar la piel, tejido celular subcutáneo, y luego pasa la cortical, que es muy dura, y luego ya entra a lo que es el hueso esponjoso o también médula ósea. De ahí nosotros vamos a aspirar con una jeringa y vamos a obtener un líquido que es como sangre, tal cual, y que esa se va a analizar. Esa es la médula ósea. La médula ósea habitualmente la tomamos por la espalda, en algo que se llama espina ilíaca posterior-superior, que está en esta parte. Y yo en lo particular me gusta mucho tomarlo de la espina ilíaca anterosuperior. Y eso es más porque duele menos, es mucho menos dolorosa. Sí, técnicamente es más difícil para el doctor hacerla, pero al paciente le duele mucho menos. Y yo en lo particular nunca hago un aspirado, una biopsia sin sedación. Todos los pacientes míos son sedados, es una sedación ligera, duermen a gusto. Obviamente el anestesiólogo los está cuidando. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos con anestesia local, podemos anestesiar la cortical con la lidocaína que ponemos aquí, pero no hay forma de anestesiar el hueso esponjoso. Y cuando nosotros aspiramos con la aguja, hacemos microfracturas aquí y estas pues duelen. Por eso es que al paciente a veces la introducción de la aguja no le duele tanto porque está anestesiado, pero cuando aspiramos con la jeringa, eso les duele mucho. ¿Por qué? Pues porque esta parte no está anestesiada. Entonces yo en lo personal, yo no hago procedimientos que no tengan anestesia tal cual, sedación. La siguiente imagen es muy similar, solamente que es en la posición tradicional, ¿no? Como hacemos el paciente con sus rodillas hacia arriba, de lado. Digo, yo en lo personal me gusta más hacerlo en la parte anterior, pero ambas son importantes. El aspirado es tal cual, sacar sangre, y la biopsia es sacar un cilindro de hueso para que ese sea analizado por el hematopatólogo idealmente. ¿Por qué es importante el aspirado si ya tengo las cadenas ligeras y ya tengo la electroforesis? Porque aquí en el hueso esponjoso, en la médula ósea, es donde viven las células plasmáticas. Habitualmente las células plasmáticas no andan en la sangre periférica, de tal forma que si yo quiero saber cuánta enfermedad tengo, es importante hacer el aspirado y la biopsia de médula ósea. Por eso es que son complementarios. Vamos a estos síntomas que se llaman síntomas CRAB y que son muy famosos. Síntomas CRAB viene del inglés y la primera C se debe a hipercalcemia, es decir, el calcio alto. Y aquí lo podemos ver reflejado. Un paciente normal, esta es la sangre periférica, es un vaso sanguíneo, están sus células rojas y estos puntitos blancos son el calcio. Este paciente imaginariamente tiene calcio normal, pero este paciente tiene muchos puntos blancos, es decir, el calcio está alto. ¿Y por qué el calcio está alto en un paciente con mieloma? Y eso es muy sencillo. Yo siempre le explico a los pacientes. Cuando se destruye el hueso tiene dos células muy importantes. Unas que construyen hueso y unas que deshacen hueso. ¿De acuerdo? Las células que construyen hueso normalmente están disminuidas en el mieloma. Y las células que destruyen el hueso están activadas por las células del mieloma. Estas que destruyen el hueso son amigas de las células plasmáticas. Entonces la célula plasmática llega y le dice a su amiga, ¿sabes qué? Ponte a trabajar, y destruye el hueso y empiezan a destruir el hueso. Y gran parte del calcio de esa destrucción de los huesos es el que sale a la sangre periférica. Y por eso es que nosotros secundariamente encontramos el calcio alto, porque es el calcio que viene de la destrucción ósea principalmente. Después viene la R, que es de falla renal. Definitivamente las cadenas ligeras y el mieloma le encanta destruir o afectar el riñón acumulándose. Entonces tapan de alguna forma el riñón. Por eso es que algunos pacientes llegan con elevación de algo que se llama creatinina, y eso es porque no funciona el riñón adecuadamente. La tercera es A, de anemia. En la médula ósea, como lo vimos hace rato, perdón, un poco de alergia. En la médula ósea,
están trabajando las células normalmente, pero cuando las células plasmáticas malas empiezan a invadir la médula, llega un momento en que no dan lugar a que se produzcan las células normales. Entonces, las células que normalmente estaban produciendo las células rojas, pues ya no hay quien produzca porque ese espacio, esa fábrica está invadida. Por lo tanto, tienen que ser, ya al no haber producción, existe anemia, porque ya las células plasmáticas no dejan trabajar a las células normales. Y la B es de lesiones óseas. Obviamente todo esto viene del inglés y simplemente lo que podemos ver, voy a mover esto un poco para acá, es cómo existen lesiones óseas, fracturas en casi todo nuestro sistema esquelético. Y eso es porque las células plasmáticas le dicen a las células que destruyen el hueso, ¿sabes qué? Ponte a trabajar, y a las que construyen hueso le dicen, no, tú descansa, tranquila, no necesitamos ahorita de tu ayuda. Esos son los famosísimos síntomas CRAF. ¿Y por qué es importante a nivel de estudios de diagnóstico hacer médula y electroforesis? Porque para nosotros hacer el diagnóstico necesitamos cuantificar cuántas células plasmáticas hay. Si se fijan, aquí hay uno de los criterios de células plasmáticas y son más del 60%. Las cadenas ligeras, cuántas traen, y si tienen lesiones en la resonancia magnética o en el PET. Y obviamente ver si tienen estos datos que son los síntomas CRAF, que como ya lo vimos, es la hipercalcemia, la insuficiencia renal, la anemia y las lesiones óseas. Para eso necesitamos todos estos laboratorios. Y con estos laboratorios al momento podemos hacer el diagnóstico del mieloma, ¿de acuerdo? Pero luego viene una etapa, dices, bueno, doctor, ¿y por qué me pidió un PET? El PET es un estudio que es una tomografía que fusionada con otro estudio que se llama gamma. Eso es bien sencillo. Vamos a escanear la mayor parte del cuerpo, desde el cerebro hasta los muslos, y todo lo que esté en moradito y en rojito quiere decir que ahí hay mucha replicación celular, es decir, que ahí se está produciendo algo. De tal forma que cuando hay un mieloma, habitualmente todos estos sitios que están más negritos, como aquí, por ejemplo, el esternón, son captados por el estudio y nos dicen, ¿sabes qué? Este paciente, como puedes ver aquí, tiene mucha actividad tumoral en las vértebras, que eso es muy característico del mieloma, por eso es que muchas están fracturadas. El PET, por ejemplo, en un inicio nos sirve para saber qué tan extenso está la enfermedad. Ya sabemos que de entrada va a haber muchos huesos involucrados, pero hay que saber qué tan extensa está, para que una vez que demos el tratamiento y tomemos un nuevo PET, nos ayude a identificar que ya desapareció toda esa actividad, que ya no hay forma de que las células plasmáticas ahorita demuestren que estén activas. Antes, ¿qué es lo que pasaba? Antes de que existiera el PET, nosotros solamente tomábamos electroforesis, hacíamos aspirado, pero ¿qué pasaba si este paciente tenía un acúmulo de células plasmáticas aquí en el esternón? Eso se llama plasmocitoma. Como antes no le tomábamos PET y todos los demás estudios salían normales, nosotros pensábamos que el mieloma estaba controlado, pero nunca nos dábamos cuenta que había algo que se llama enfermedad extramedular, es decir, enfermedad fuera de la médula ósea, de los huesos ilíacos, no nos dábamos cuenta. De tal forma que ahora, para saber que realmente el mieloma ya se apagó totalmente, tenemos que saber que la médula ósea está inactiva a través de los estudios que les acabo de decir, que es electroforesis, cadenas ligeras, inmunofijación, y que a través del PET también nos demos cuenta que la actividad extramedular, es decir, las células plasmáticas que estaban a lo mejor en un hueso en la clavícula o en el cráneo o en la columna, también ya desaparecieron. Por eso es tan importante el PET, tanto en un inicio como para después evaluar la respuesta al tratamiento. En esa diapositiva es algo que les quiero comentar y que es muy importante. Entre pacientes luego se platican, es que a mí me hicieron esto, a mí me hicieron lo otro, pero hay algo que es muy importante. Imaginemos que estas son células normales de la médula ósea, todas estas, pero empiezan unas células malas que son estas, y son las células del mieloma. Aquí empieza a crecer el mieloma y se va expandiendo cada vez más,
y después abarca todos los huesos y demás. Bueno, ¿esto por qué es importante? Porque aunque se llama mieloma múltiple, en la actualidad con los estudios genéticos que tenemos, nos hemos dado cuenta que en realidad hay múltiples mielomas. Es decir, un paciente que es diagnosticado como mieloma múltiple, una de sus células del mieloma, o muchas de estas pueden ser mielomas que se llaman de riesgo estándar, y puede tener algunas otras células que se llaman mielomas de alto riesgo. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿por qué es importante en la actualidad saber esto? Porque los mielomas de riesgo estándar son fácilmente eliminados por los tratamientos convencionales, pero los mielomas de alto riesgo son más resistentes a los tratamientos convencionales, de tal forma que cuando se diagnostica mieloma múltiple y no identificamos que hay estos mielomas de alto riesgo, nosotros podemos dar tratamiento. ¿Y a quiénes vamos a eliminar? Pues a los de riesgo estándar. Pero al cabo de un tiempo, estos que son de alto riesgo se van a empezar a multiplicar y multiplicar y multiplicar y va a reaparecer la enfermedad. De tal forma que es importante saber que aunque uno tiene una enfermedad que se llama mieloma múltiple, en realidad hay diferentes clonas que así se llaman, que son subtipos de mieloma, y es importante identificarlos. ¿Y cómo los diagnosticamos? ¿Cómo los identificamos? Bueno, para eso mandamos a hacer estudios genéticos, que es el cariotipo o que es el estudio de los cromosomas tal cual en las células malas. Una vez que hacemos el aspirado o la biopsia, de ahí podemos tomar sangre para mandarla a hacer la citogenética o cariotipo, que es lo mismo, y ver si estas células tienen alguna alteración que se llame de alto riesgo, porque si es de alto riesgo me va a permitir tomar ciertas determinaciones y saber más o menos cómo se va a comportar el mieloma hacia un futuro, y en base a eso identificar y hacer un traje a la medida del paciente. Una forma de también identificar esto se llaman FISH. Los FISH es un tipo de estudio que identifica estas anormalidades cromosómicas y que son las que nos permiten saber cómo se va a comportar el mieloma y saber si tenemos mieloma de alto riesgo o mieloma de riesgo estándar. Cuando ya analizamos esto, el 25% en algunas series son de alto riesgo, es decir, de cada 100 pacientes con mieloma hay 25 de alto riesgo y 75 de riesgo estándar, por lo cual, por probabilidad, los pacientes podrían ser de riesgo estándar. ¿Cómo sabemos si es de alto riesgo? Pues a través de estas pruebas que mandamos a hacer, que se llama FISH, que es como pescado en inglés, pero en realidad es hibridación in situ, o fluorescencia por hibridación in situ, y la parte de la citogenética. Ahí es cuando, por ejemplo, yo le explico a mis pacientes, decir, ok, que te hayan diagnosticado solamente con electroforesis de proteínas, cadenas ligeras o con solo el aspirado, no es que esté mal, pero te vas a quedar con una información limitada que no te va a permitir ponerle todos los apellidos a la enfermedad. Para hacer el diagnóstico completo y ponerle todos los apellidos, necesitas echar mano de estos estudios de laboratorio, que es el FISH, que es el cariotipo, la citometría de flujo. Por eso es que cuando hablaba ahora con la fundación y les decía, ¿de qué tema podemos hablar? Yo les comentaba que esta información es importante porque al día de hoy en México y en muchos otros lugares no se hace el estudio completo de aspirado y a veces ahí se diagnostica. Y no es que esté mal, pero no nos va a permitir saber más o menos cómo se va a comportar. Incluso pudiéramos determinar algunos tratamientos que son más adecuados para algún tipo de anormalidad que tiene. Entonces, por eso es importante tratar de completar esto. Me pregunto, sí, doctor, es que no lo hicimos porque es caro. De alguna forma, sí no es del todo accesible, dependerá de dónde se haga, etcétera. Pero algo que es importante es que básicamente una vez que se tiene el diagnóstico, es importante tener esta
estos estudios complementarios, porque después con el tratamiento ya no es tan fácil identificar estas anormalidades. Y vale mucho la pena tener un diagnóstico completo para que sepamos cómo se va a comportar nuestra enfermedad. ¿Y cómo es esto tan importante? Bueno, hay muchas clasificaciones. Una que les voy a comentar, esta que es la ISS revisada, en donde hay una etapa 1, 2 y 3. Y si se fijan aquí, algo que se llama supervivencia global, esto quiero que lo tomen como algo de guía, no que digan, ay, a mí me va, yo ya soy de esta parte. No, es simplemente guía. ¿Guía para qué? Para decirle lo importante que son los estudios que le estoy comentando. Si un paciente, al hacer el estudio de diagnóstico de mieloma, no le hacemos el FISH, no le hacemos el cariotipo, no le hacemos lo demás, posiblemente lo podamos catalogar en estadio 1, en donde su supervivencia global será estimada de 62 meses. Pero si a ese paciente sí le hacemos todos los estudios completos y el estudio de FISH y cariotipo nos arroja que tiene de lesión del cromosoma 17 o tiene la translocación 414 o la 1416, ese paciente en realidad va a tener un comportamiento más agresivo de la enfermedad y su posibilidad de seguir vivo es de solo 29 meses. Es decir, el hacer los estudios me va a poder ayudar a predecir cómo se va a comportar mi mieloma y a tomar determinaciones del mejor tratamiento. Pero si no lo hacemos, no vamos a poder decir en dónde está el paciente y cuáles son los pronósticos. Ahora, estos meses no quiere decir que así pase siempre, no. Estos estudios surgieron con ciertos tratamientos que actualmente ya muchos están en vías de abandono. Actualmente con los anticuerpos monoclonales y muchos otros tratamientos, el paciente de mieloma cada vez está teniendo mejor calidad de vida y está viviendo más. Hay pacientes que tienen 15, 20, 25 años con mieloma, y incluso sin dejar atrás lo que es el trasplante. Entonces, estos meses no lo tomen como que, ay, ya, me quedan 62 meses de vida. No, es una guía para decirles lo importante que es tener estos estudios de diagnóstico para nosotros poder catalogarlos adecuadamente y tomar las decisiones indicadas y hacer como tal un traje a la medida. Para terminar, la historia natural de la enfermedad del mieloma es esto que les estoy comentando, que es lo que se llama mieloma indolente o MGOS, que es donde el paciente no tiene síntomas, aquí no se va a quejar de nada, simplemente va a tener estudios de laboratorio normal. Y luego ya viene la etapa de mieloma sintomático, en donde el mieloma se activa, damos tratamiento, lo desactivamos, queda un ratito sin enfermedad, todo bastante bien, y después de un tiempo vuelve a activarse y así estamos haciendo los tratamientos. Esta es la historia natural. Ahora con los nuevos tratamientos, esta etapa de remisión cada vez es más larga. Antes era de algunos meses, luego algunos años y ahora está siendo de bastantes años dependiendo del tratamiento que se tome. Y un estudio que a mí me gusta mucho en lo personal hacer es la enfermedad mínima residual. Cuando mis pacientes ya tienen electroforesis de proteínas normal, cadenas ligeras normales, el PET es normal, la citogenética es normal, el FISH ya salió bien, entonces los mando a hacer enfermedad mínima residual. ¿Y qué es esto? Es tratar de identificar en la médula ósea si queda alguna célula mala por muchos miles o millones de células buenas. Y eso solo lo podemos hacer con algo que se llama citometría de flujo y que solo se hace en algunos lugares. Ya no nada más es ver al microscopio y ver cuántas células plasmáticas veo yo, es mandar a hacer este estudio para que el aparato cuente millones de células y sea capaz de identificar, dependiendo del tipo de estudio, una en 1000, una en 10,000, una en 1,000,000, ¿de acuerdo? Entonces, el estudio de mínima residual es muy importante porque me va a predecir que la enfermedad está tan inactiva que va a tardar mucho más tiempo en reactivarse. Para finalizar, como lo dice esta diapositiva que me gusta mucho, el hematólogo termina siendo un sastre de la salud, un sastre de la sangre, y tenemos que hacer un diagnóstico y tratamiento a la medida de cada paciente e individualizarlo. Cada paciente tiene sus características y en el caso del mieloma hay que tratar de hacer un
diagnóstico lo más amplio que se pueda y lo más correcto que se pueda. Entonces, recordemos que en septiembre vamos a estar en esta campaña de awareness o de concientización de los tumores de la sangre. Y bueno, el agradecimiento como siempre a todo mi equipo que siempre está respaldándome y a todos estos colaboradores, principalmente pues Laboratorio TX y las demás instituciones que ven aquí. Y ahora, bueno, nos sumamos a HealthTree, que está haciendo su esfuerzo en México. Me da mucho gusto que en español también merecemos tener, pues obviamente, toda esta información a la mano. Quedamos para dudas, para preguntas, y espero que les haya servido esta plática. Muchísimas gracias, doctor. Estuvo muy clara su presentación, muy interesante y espero que a todos les ayude mucho. Si gusta detener el Sí. compartir su Voy a dejar de diapositiva compartir. Claro. y vamos Listo. empezando con las preguntas y respuestas. Quien nos está viendo por Zoom, en la parte inferior hay un icono de preguntas y respuestas. Ahí pueden escribir sus preguntas y con mucho gusto las pasaremos al doctor para que las pregunte. Quien está en Facebook, en los comentarios del live pueden hacer sus preguntas. Ya tenemos algunas. Nos pregunta Sol, doctor, ¿no tiene cura la enfermedad? Bastante interesante esa pregunta y muy retadora. Esta dinámica depende. Les voy a contar una situación. En hematología, por ejemplo, en leucemias agudas, cuando un paciente no le regresa la enfermedad en 5 años, le decimos que está curado. Pero es muy curioso porque los mismos hematólogos al mieloma le decimos que no se puede curar, aunque hay pacientes que duran en remisión 7 años u 8 años. Mi personal punto de vista es, si a lo que le llamamos curación es que yo te dé un tratamiento y no vuelva a aparecer, no estamos ahí en la actualidad. Posiblemente con CAR T-cells, posiblemente cuando se utilicen en etapas tempranas podamos decir eso, pero al día de hoy no. Sin embargo, sí te puedo decir que la curación que yo veo es que el paciente habitualmente con los nuevos tratamientos tiene una calidad de vida excelente, normal, porque sí lo veo, no se les cae el pelo, y se reincorporan casi inmediatamente a sus actividades laborales y pueden durar 7, 8, 10 años así. Es una curación o una semicuración. Algo que es interesante, hay pacientes que hemos trasplantado y que definitivamente pueden durar 10, 15 años sin enfermedad. Y hay unos pacientes como que es entre el 10 y el 20% de los pacientes que definitivamente, sobre todo después del trasplante autólogo, ya no se vuelve a presentar enfermedad. Entonces yo les diría que no lo viéramos catastrófico y tampoco generalizar. No todos los mielomas se curan, pero tampoco es que no se pueda curar. Yo creo que sí hay un porcentaje de pacientes que se curan y con los nuevos tratamientos podemos obtener estas remisiones tardías que pueden asimilar una semicuración. Espero que haya respondido su pregunta. Sí, fue muy claro, doctor. Muchas gracias. Y bueno, por esto también es importante todas las pruebas que usted comentó, ¿no? Para que se haga un tratamiento adecuado. Nos pregunta Cristina, ¿qué tan caro es el estudio FISH? Ok, el estudio FISH mucho va a depender de dónde se haga. Desafortunadamente en la medicina pública, privada y súper privada, los precios van a variar y también depende a qué laboratorio se envíe. En Quest, que es un laboratorio de referencia pues a nivel, pues obviamente en Estados Unidos y sobre todo aquí en México, un estudio de FISH ronda los 9,900 pesos, más o menos, un solo estudio de FISH. Por ejemplo, la
414 va a costar 10,000 pesos. La 1416, 10,000 pesos. Sin embargo, eso tienen que agregarle algunos costos tal cual, desde la toma, el envío y algunas otras detalles que eso lo puede hacer mucho más alto. Actualmente, la industria farmacéutica o las diferentes industrias farmacéuticas tienen programas de apoyo en donde en algunos países, por ejemplo en México, hay algunas industrias farmacéuticas que te pueden llegar a regalar el fish. Obviamente hay que hacer un proceso, llenado de documentos y detalles, pero a veces hay forma de obtenerlo gratuitamente, entre comillas, ¿de acuerdo? Y también dependerá del hospital. En medicina privada, los sobreprecios, por muchas razones, existen. Entonces, un fish puede estar rondando los 30,000 pesos cada uno. Uh-huh. De acuerdo, muchísimas espero que haya gracias. respondido. Uh-huh. Patricia pregunta, he visto muchos pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple que llevan mucho tiempo con dolor previo. ¿Sería prudente incluir la electroforesis de proteínas como parte de abordaje inicial de dolor lumbar crónico o fractura de costilla? ¿Y es posible? Bueno, no, esa ya es otra pregunta. Okay. Bueno, sí, definitivamente no es que los quiera hacer ver mal, pero la mediana de médicos que han visitado nuestros pacientes es de 7. Antes de llegar conmigo han visto a 7 pacientes y algunos han visto 10 o a 11 médicos. Y la mediana de que llegan es de 7 meses a 1 año. Es decir, de que empezó con síntomas el paciente a que llega con el hematólogo tarda casi 1 año. Le decimos anda peregrinando con los demás médicos y definitivamente traumatólogos, ortopedistas, internistas, nefrólogos y médicos generales deben de incorporar la electroforesis de proteínas como un abordaje a cualquier dolor lumbar a partir de los 30 años. Eso debe ser sí o sí. El asunto es que no existe esa concientización. Nosotros obviamente estamos trabajando en ello. De hecho, estamos viendo la posibilidad de poner espectaculares y estas cosas, de que nos ayuden a diagnosticarlo, porque obviamente mis pacientes desafortunadamente llegaron mucho tiempo después conmigo, ¿no? Okay. Perfecto, muchas gracias. Pregunta Car, buena tarde. En un paciente en etapa 3 con tumor en I3 que ya causó fractura, diagnosticado el 5 de mayo de este año, que apenas terminará el primer ciclo de quimioterapia, ¿es aconsejable realizar otro autotrasplante? ¿Cómo se va a comportar el tumor? Ok, por ejemplo, en estos pacientes, aparte de la estadificación, sería importante saber, por ejemplo, si tiene de lesión del cromosoma 17, del brazo corto, eso es importante. Hay que saber qué tipo de tratamiento le dieron, si es terapia blanco o si es pura quimioterapia tradicional. Hay que saber qué tipo de respuesta ha alcanzado, es decir, va en respuesta completa, respuesta parcial, porque el trasplante en el mieloma tiene la gran ventaja, a diferencia de otras enfermedades de la sangre, que el trasplante, en la mayoría de las enfermedades de la sangre tienes que desaparecer la enfermedad para que después hagas el trasplante. En el mieloma no. El mieloma tiene la gran ventaja de que si tú estás en muy buena respuesta parcial, tú puedes hacer el trasplante y con eso lograr la remisión completa estricta, etcétera. Entonces, el mieloma es un padecimiento que se beneficia mucho, mucho del trasplante. Para no fortuna de la mayoría de nosotros, no habemos tantos trasplantólogos en el país y el trasplante a veces es bastante caro en algunos sitios. Por ejemplo, nosotros hacemos trasplantes ambulatorios. De hecho, no sé si esté conectada la señora Cristina, que es una de las más recientes que trasplantamos, y eso reduce los costos porque pues, no estás pagando habitación de hospital por 30 días y eso nos ayuda mucho a que más pacientes tengan acceso al trasplante. Entonces, definitivamente este paciente que nos están comentando, habrá que ver estas variables, pero independientemente tenga todavía actividad o ya está en respuesta completa estricta, hay que llevarlo al trasplante definitivamente. Muchas gracias, doctor. Pregunta Patricia, si es posible prevenir la progresión de indolente a activo. Bueno, actualmente hay estudios que están bastante en boga de esto, usando, por ejemplo, lenalidomida o daratumumab
en algo que se llama high risk de smoldering mieloma, o sea, mielomas indolentes de alto riesgo que tienen estas alteraciones genéticas y que le están dando el tratamiento, y todo parece indicar que al dar tratamiento en esas etapas sí retrasas el que se active la enfermedad, y sobre todo que no llegues a esta etapa donde ya se llegó activo con fracturas vertebrales y sin poder caminar. Entonces, definitivamente estamos en esa etapa, pero yo creo que el futuro muy próximo va a ser que todos tratemos el mieloma indolente, sobre todo el de alto riesgo. Sí, la respuesta sería sí. Perfecto, gracias. Dice Cristina que sí está conectada. Quien esté Ok. interesado también en los datos del doctor, está interesado en un trasplante y los datos del doctor, nos puede buscar y con mucho gusto les compartimos. Ok, pregunta Hernán, ¿con los nuevos tratamientos es posible conseguir remisiones completas estrictas sin necesidad de ir a trasplante? Y en esos casos, ¿cuánto duran aproximadamente hasta la recaída? Ok, por ejemplo, hay uno de los estudios que a mí más me gusta y de los que utilizo en los pacientes que pueden tener acceso a ello es el estudio Casiopea. Es un estudio que tiene una cuatripleta que va, la piedra angular pues es el daratumumab, y este grupito, no sé, mayo fue un mes muy raro, tuvimos, si mal no recuerdo, 5 pacientes diagnosticados en un mes, y la mayoría de ellos estuvieron en tratamiento basado en daratumumab, y ellos, la mayoría lograron respuesta completa estricta y enfermedad mínima residual y PET negativo después de los primeros 8 semanas de tratamiento. O sea, en 2 meses los pacientes les desapareció la enfermedad medible. Y ellos, por ejemplo, igual por cuestiones económicas, no les seguí el tratamiento, sino que los estoy llevando a trasplante inmediatamente. Ahí es cuando se hace un traje a la medida, ¿de acuerdo? Entonces, definitivamente los nuevos tratamientos acortan mucho el tiempo en llegar a respuesta completa estricta y a enfermedad mínima residual. Y la calidad de vida es maravillosa, o sea, es una maravilla ver el antes y el después de los nuevos tratamientos, muy diferente, ¿no? Muchas gracias. El de Lisa comenta que se siente muy bien, cree que está en una etapa sin dolor, no quiere ya tratamiento porque la toma en el seguro social y el medicamento no siempre está disponible. Y estar en esa incertidumbre es muy pesado para ella. Tiene 3 años en tratamiento y pregunta que si decide ya no tomar nada, ¿cuánto sería su duración de vida? Ok, es una pregunta muy interesante y de hecho, pues hay muchos pacientes que tienen estas dudas. La forma más objetiva de saber cómo se va a comportar su enfermedad es a través de 2 situaciones. Uno, si afortunadamente le hubieran tomado al inicio, o sea, hace 3 años, FISH, cariotipo, etcétera, para saber qué tipo de mieloma tenía. Un mieloma de riesgo estándar, un mieloma de riesgo alto. Si la respuesta es sí me los tomaron, pues eso nos va a ayudar a saber cómo se va a comportar. Si no se tomaron y no se hicieron, actualmente yo lo que haría es cuantificar la enfermedad, es decir, en qué tipo de respuesta está, cómo está su electroforesis de proteínas, cómo están sus cadenas ligeras, cómo está la inmunofijación y sobre todo cómo está enfermedad mínima residual y PET. Si todo eso está negativo, tranquilamente yo lo puedo dejar sin tratamiento y seguramente seguirá muchos años muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, no necesariamente hay que estar pensando en que ya va a ir todo mal, pero sí necesitamos saber en dónde estamos pisando. Y para eso, pues son los estudios de laboratorio, justamente los que hablamos el día de hoy, para tomar esas decisiones. Por ejemplo, digo ya, como dirían, ya voy a ventanear a la señora Cristina, pero ya que nos está viendo, pero igual, tenemos una situación más o menos con ella. Afortunadamente ella tiene mínima residual negativa, o sea, todo está perfecto, ya la trasplantamos y ella ahorita está sin tratamiento y bueno, esa incertidumbre obviamente queda, pero ya hemos platicado con ella de que en su situación lo mejor es quedar sin tratamiento porque el tratamiento que teníamos de mantenimiento, que es la talidomida, ya le empezaba a causar neuropatía, y la neuropatía, la única forma de quitarlo es detectarla tempranamente
porque una vez que se instaura ya no se puede. Entonces, en el caso de tener estos laboratorios, me ayudaron a convencer y le reitero vía Zoom a la señora Cristina que puede estar tranquila en ese sentido, ¿no? Bien, muchas gracias. Pregunta Sol, después de los ciclos, ¿qué prosigue? No sé qué. Me imagino que los ciclos se refiere a los tratamientos. Ahí mucho depende igual. Por eso es importante hacer un traje a la medida, porque depende de todos estos laboratorios, podemos saber si el paciente va a requerir mantenimiento o no, si podemos ser más agresivos o no, si podemos ser más tranquilos. Perdón, que como que algo me está dando alergia desde hace rato. Entonces, creo que ahí me quedo un poco corto en su respuesta, porque sí necesitaría saber exactamente cómo por dónde vamos, pero lo habitual es, por ejemplo, un paciente de alto riesgo, tratamiento 4 ciclos, trasplante, consolidas 2 ciclos y mantenimiento permanente. Eso es como lo habitual. Muchas gracias. Pregunta Ana María, buenas tardes. ¿El tratamiento depende del tipo de mieloma o de la fase de la enfermedad? El tratamiento depende de muchas características. Sí, el tipo de mieloma, por ejemplo, el mieloma IgA tiene ciertos detallitos que, por ejemplo, a veces le gusta atacar un poco más el riñón. El mieloma de cadenas ligeras, que solo es cadenas ligeras, le gusta mucho atacar solo el riñón. Entonces, hay ciertos, por ejemplo, el medicamento bortezomib es bastante bueno para ayudarnos en esta parte de daño renal. Y la etapa sí es importante, pero no es definitiva. Lo que es más definitivo es los criterios de Fish, sobre todo las anormalidades cromosómicas, y obviamente el que no quisiera mencionar, pero es obvio, el acceso que tenga a medicamentos. Si el acceso se tiene amplio, pues obviamente esta etapa y tipo, claro que me ayudan a seleccionar, pero si no se tiene acceso, pues a veces se da lo que se puede dar, ¿no? Claro, muchas gracias. Arturo pregunta que si hay organizaciones que apoyen económicamente a personas que buscan un trasplante para solventar el gasto. A mi conocimiento, no hay alguien, desafortunadamente en adultos, que ayude a, como tal, financiar el trasplante, sobre todo el autólogo. En el caso del halogénico, VideMatch, sí hay una pequeña beca que da, pero bueno, ese es un tema ya de trasplante halogénico que, aunque no es que esté prohibido en mieloma, pero es para casos muy particulares de mieloma. Lo que yo les puedo recomendar es el sitio más accesible para trasplantarse en México es en Monterrey, en el Hospital Universitario, que es donde yo me formé. Se hace en una forma ambulatoria y definitivamente es el sitio más accesible. El costo, digo, no es que sea exactamente, pero debe estar rondando los 200,000 pesos mexicanos el costo del trasplante. Entonces, es el lugar más económico. De ahí hacia arriba dependerá el hospital, dependerá si es ambulatorio o no. Y sí, o sea, depende de muchos detalles, ¿no? Pero sí, Claro. como tal. Ok, perfecto, gracias, doctor. Pregunta María Eugenia si la terapia CAR T-Cell está disponible en México. A lo que hay de mi conocimiento, al día de hoy no está disponible. Uno, porque regulatoriamente todavía COFEPRIS y el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea no tienen delimitado esta terapia. O sea, no existe legalmente porque no es un medicamento ni tampoco es un trasplante. Entonces está en un intermedio en donde no está legislado y los criterios de importación y demás están complicados. Obviamente, a través de la Sociedad de Trasplantes estamos buscando impulsar esta situación. También hay esfuerzos ya en el universitario por tratar de hacer CAR-T hechos en México. Y pues definitivamente al día de hoy, si alguien quiere ser susceptible de CAR-T cells, tendrá que viajar a Estados Unidos, ¿no? Claro. Sí, bueno, hay
clinical trials en Estados Unidos. Si alguien está interesado, podría revisarse si están aceptando pacientes internacionales, que en algunos sí lo hacen. Y con mucho gusto se pueden poner en contacto con nosotros para ayudarles con eso. Comenta Luz que su mamá tiene mieloma múltiple, pero el vaso y el hígado le ha crecido. Su doctor ha dicho que está estable, pero ¿qué tratamiento o medicamento hay para el vaso y el hígado? Ok, yo creo que aquí la primera pregunta debería ser si el crecimiento del vaso y el hígado es por el mieloma o es por alguna razón diferente. En el caso de que sea por el mieloma, pues definitivamente lo que necesita es tratamiento para el mieloma. ¿Cómo podemos saber si está enfermo? De entrada, un PET. Un PET nos puede ayudar mucho para saber cómo está ese hígado trabajando y ese vaso, ¿de acuerdo? Eso nos va a ayudar y obviamente el contexto. Si su electroforés de proteínas todavía tiene un pico muy grande y la inmunificación está positiva, etcétera, pues seguramente será por actividad y lo que necesita es recibir tratamiento. Si el PET sale negativo, todo bien, ahí tendremos que indagar si hay algo diferente al mieloma que esté haciendo que crezca el vaso y el hígado. Gracias. Pregunta Ana María que en Guadalajara, ¿dónde se puede hacer el FISH? Ok. En Guadalajara nosotros tenemos presencia en el Instituto Oncológico Nacional y en el Puerta de Hierro. Casi todos estos estudios se mandan a la unidad de patología clínica, que ellos a su vez los reenvían a otros lugares, y en el Puerta de Hierro muchas veces se envía a la Mayo Clinic, entonces porque tienen convenio. Entonces será cuestión de indagar. Muchas veces no se hace en el sitio, sino que se reenvía a otros lugares. Perfecto, Pero con gracias. todo gusto podemos ayudarle, sí. Ok, va. Perfecto, gracias. Vamos con las últimas dos porque ya vamos un poquito atrasados en tiempo. Nos pregunta Car, quisiera saber de un paciente con tumor al que se le hace autotransplante, cómo se comporta el tumor y qué se puede esperar. Quiero imaginarme que con tumor, o no sé si nos pueda clarificar, ¿con tumor se refiere al mieloma o con tumor se refiere a algún otro tipo de tumor? Okay, solamente para clarificar. A ver si nos puede ayudar. No sé si quieres pasar mientras a la siguiente. Sí, vamos pasando a la siguiente, a ver, mientras si nos clarifica. Si el paciente evoluciona de mieloma a leucemia de células plasmáticas, ¿qué combinación de medicamentos es la mejor para contenerlo? ¿Y alguna recomendación de algún especialista en México en estos casos? Bueno, la leucemia de células plasmáticas definitivamente es una forma agresiva o una forma de expresión del mieloma con mayor capacidad de hacer daño. Definitivamente esos pacientes deben de ir sí o sí con tratamientos basados en daratumumab, dependiendo de este paciente, ver si ya recibió previamente lenalidomida, si ya recibió bortezomib o carfilzomib, y tiene que ir a un trasplante rápido. Ese paciente tiene que ir a un trasplante de médula ósea lo más rápido que se pueda, y yo creo que depende de la ciudad en la que esté, pero cualquier médico, hematólogo, trasplantólogo podría recibirlo sin problema alguno. Sí es de este tipo de mielomas que se tiene que actuar muy rápido, definitivamente, porque son pacientes que si no aprovechamos esta ventanita, son pacientes que desafortunadamente evolucionan a un estado de gravedad muy rápido. Entonces, mi recomendación es que sea visto por alguien que haga trasplantes, porque sí, a veces el pensamiento de alguien que hace trasplantes es un tanto diferente en la forma de actuar a un hematólogo que no hace trasplantes, ¿no? Claro, muchas gracias. Y Car dice que el tumor en el E3 que ya causó fractura y debido al cual se llegó al diagnóstico de mieloma. Ok. Aquí el paciente que están comentando seguramente tiene mieloma y como parte del mieloma tiene un plasmocitoma en la vértebra L3.
ahí hay que dar tratamiento como cualquier otro mieloma. Algo que es muy importante es que el mieloma es un tumor líquido. Siempre les digo a los pacientes, tumores sólidos los ven los oncólogos, tumores líquidos los vemos los hematólogos. Tumores sólidos existe el término metástasis, en tumores líquidos no existe el término metástasis. El hecho de que hayan localizado en L3 un plasmocitoma, por probabilidad seguramente tiene un mieloma, es decir, la enfermedad está en todas las vértebras. Que la enfermedad decidió acumularse ahí un poco más y hacer muchas células plasmáticas, que eso se llama plasmocitoma, eso lo que hay que hacer es dar tratamiento sistémico, ¿de acuerdo? Y obviamente, en cuanto se logre una respuesta completa o una muy buena respuesta parcial, hay que llevarlo a un trasplante de médula ósea definitivamente. Ese hueso no se va a restaurar hasta que no eliminemos la enfermedad. Primero sacamos, o como les digo, imagínense, es la fábrica. Primero despedimos a todos los empleados que son malos, es decir, controlamos la enfermedad y luego restauramos el hueso, es decir, restauramos la fábrica y entonces ahí es cuando empiezan todos los medicamentos adyuvantes, el calcio y todo lo que nos ayuda a restaurar el hueso. Pero primero hay que eliminar al tumor y luego ya empezamos la restauración. Claro, muchísimas gracias, doctor. Bueno, tenemos más preguntas. Por cuestión de tiempo, ya no las vamos a contestar en el evento, pero nuestro equipo, tenemos un equipo de médicos mexicanos, estarán contestando cada una de sus preguntas entre el día de hoy y el día de mañana. Y con mucho gusto, cualquier duda que tengan, nos pueden mandar un inbox por Facebook, un correo, al correo que ya les habíamos dado, y también les podemos proporcionar los datos del doctor. Por último, doctor, mencionarle que tiene, bueno, lleno de felicitaciones, de agradecimientos, bendiciones, muchos mensajes muy positivos de gente que agradece su labor y pues este tiempo que ha dedicado a la gente y que usted dedica para educar a los pacientes y a más médicos para ayudar con esta enfermedad. No sé si hay algo más que quiera mencionar, doctor, antes de que terminemos. Pues definitivamente agradecido con la vida y con Dios de estar en este camino, obviamente con mi familia, porque pues definitivamente la labor pues es no sacrificada porque no es que lo hagas en mala especie, pero sí definitivamente la exigencia que se tiene al ser hematólogo es compleja. De parte de todo nuestro equipo, porque ustedes los que nos conocen saben que somos un equipo, del grupo de enfermeras, el grupo administrativo, Ani en las relaciones comerciales y mucha gente atrás de mí que obviamente hace que estemos en familia y que cuando vengan aquí a Hemato siempre no sientan que van a un lugar feo, sino que sientan como parte de la familia y que definitivamente si se llama Centro Hematológico Hope es porque es pues nuestro sentir, siempre tenemos esa esperanza de ayudar. Siempre les digo, no somos dioses, no es que busquemos hacer lo que nadie hace, pero lo haremos con mucho cariño y siempre buscaremos luchar de la mano. Siempre busquen esa esperanza, toquen las puertas que sean necesarias y con todo gusto en lo que podamos ayudar, independientemente que nosotros no seamos los tratantes, de todo corazón los podremos guiar, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Estamos para servirles, un gusto, los felicito a ustedes como fundación, que hayan volteado más abajo del río Bravo para ayudarnos, que hablen su excelente español y que definitivamente espero que este sea el inicio de una colaboración muy bonita. Tenemos la firme confianza de que a través de la información, a través de la enseñanza a los pacientes, a los familiares de pacientes, podemos lograr bastantes cosas y definitivamente uno nunca sabe qué corazones está tocando a través de su voz. Y seguramente este evento que han hecho hoy podrá, espero, diagnosticar tempranamente muchos MGOS y podrá cambiar la vida de mucha gente y que no lleguen como llegan tan tardío. Y como lo platicábamos antes de esto, seguramente será el inicio de varias pláticas. Yo lo que les propongo para que sea muy personal la respuesta a las preguntas
ya demos tal vez 1 o 2 días de que se acumulen y después hacemos un en vivo para contestarlas sin problema alguno. Yo de todo corazón digo, la agenda es apretada, pero no importa, siempre hay tiempo para esto. Entonces, eso es algo que yo les recomendaría. Muchas gracias por todo su tiempo, espero no haberlos aburrido. Y bueno, de todo corazón aquí estaremos colaborando. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar con algunas diapositivas de nuevo. Y de verdad, muchas gracias. La presentación fue muy clara. Especialmente para mí, una americana, seguí todo. Muchas gracias. Terminamos agradeciendo a nuestros patrocinadores de nuevo, que son Bristol Myers Squibb, Takeda Oncology, Karyopharm Therapeutics, Adaptive Biotechnologies, Oncopeptides, Janssen Oncology, AbbVie, Sanofi, Amgen Oncology y Genentech. Y de nuevo, gracias a usted, doctor. Gracias a todos que asistieron o por Zoom o por Facebook. Estamos muy agradecidos y esperamos que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Bye.